Si hoy dejaras de trabajar, ¿cuánto tiempo podrías estar pagando tu estilo de vida actual? No me refiero a que empieces a comer lo mínimo o que te regreses a la casa de tus papás. Me refiero a que vivas exactamente la vida que tienes hoy en día. Me refiero a tu renta, tu hipoteca, tus pequeños gastos, tus lujos semanales, mensuales, las comidas que haces afuera, etc, etc. Quizás podrías estar viviendo 1, 2 meses o quizás ningún mes, quizás vivas día a día. Y esta es una pregunta que casi nadie se hace porque es muy incómoda. Pero hay una pregunta aún más incómoda. Y esta pregunta es, ¿sabes cuánto dinero necesitas exactamente para no necesitar trabajar nunca más? Y no quiero que me digas respuestas como millones o necesito muchísimo dinero. No, yo quiero un número concreto. Y hoy en este video te enseñaré a cómo sacar ese cálculo, ese número concreto que tú necesitas. Este video está pensado para personas que vivan en México, pero también lo puedes hacer viviendo en otros países, adecuando tu moneda al cambio de México. Habrá ejemplos con dinero e ingresos realistas que se puedan conseguir en México. Y puede que el número te asuste, o puede que te des cuenta de lo cerca que puedes llegar a estar de no trabajar nunca más. El problema de vivir sin un cálculo es que la mayoría de las personas no tienen un plan financiero, tienen una rutina financiera. Lo que hacen estas personas es que cobran su sueldo, gastan en lo que tienen que gastar, que es primordial para poder seguir viviendo, y después gastan lo que les queda en cosas que quieren comprar. Y esto es un ciclo, se repite mes tras mes. Y esto quiere decir que no hay ningún tipo de estrategia, que no tienen ningún tipo de visión a largo plazo y que no tienen un número claro al que deban llegar. Quizás cuando le preguntas a este tipo de personas sobre su retiro, te responden cosas como de que eso no importa, ya veré después, o cuando gane más, o para eso está el gobierno. Y aquí el problema no es trabajar. Trabajar puede ser algo digno, de hecho, puede ser algo productivo y apasionante para las personas. Aquí, el verdadero problema es depender completamente de trabajar. Depender de que no te despidan, depender de que tu empresa no caiga y depender de que tu salud esté intacta. Y justo esa dependencia es la que limita tu libertad, porque la libertad financiera no es dejar obligatoriamente el trabajo, sino poder elegir, poder escoger lo que tú quieras hacer. Y no, la libertad financiera no es tener un Lamborghini o tener una mansión frente al mar. Y tampoco es que en redes sociales digas que ya no tengo que trabajar más. Simplemente la definición de la libertad financiera es que tus inversiones paguen tu estilo de vida, nada más. Si tus gastos mensuales están cubiertos por rendimientos, dividendos, ingresos pasivos, etc., es que ya no necesitas trabajar para poder sustentar tu estilo de vida. Y claro, puedes seguir trabajando si es que así te gusta, pero ya lo verías desde un punto en el que no es necesario para sobrevivir. Y esa diferencia cambia tu postura frente a la vida, cómo negocias, las decisiones que tomas. Si es que tienes miedo, posiblemente ya no lo tendrías, porque no necesitas trabajar para poder sobrevivir. Entonces, la pregunta clave ya no es cuánto dinero necesitas para sentirte rico, sino cuánto dinero necesitas para ya no tener que trabajar más. Porque tus gastos es lo que determinan tu libertad, no tu ego ni tu comparación social, sino tus gastos reales. Y para que entiendas mejor cómo vas a vivir de tus ingresos pasivos, o rendimientos o dividendos, existe una regla llamada la regla del 4%. Esta regla se basa en estudios históricos. Muchas personas se dedicaron a ver cómo se comportaban los mercados financieros y concluyeron que si tú sacas el 4% de todo tu capital que tengas invertido, podrás seguir viviendo sin que éste se reduzca o desaparezca. O en palabras simples, es que si tú tienes 1 millón de pesos invertidos correctamente, podrías retirar 40,000 pesos anuales sin que desaparezca tu 1 millón de pesos. Y eso significa que tu dinero sigue trabajando, creciendo y sosteniendo tu retiro. Entonces, ¿cómo puedo saber yo cuánto dinero necesito para no tener que trabajar nunca más? La fórmula es muy sencilla y muy clara. Tienes que dividir tus ingresos entre 0.04 y esto te dará el monto aproximado de cuánto dinero necesitas para ya no tener que trabajar más. Y esto no es magia, no es motivación barata,
simplemente son matemáticas. Te daré 3 ejemplos con diferentes cantidades: 10,000 pesos, 20,000 pesos y 30,000 pesos. Entonces, imaginemos que tu estilo de vida actual requiere 10,000 pesos mensuales. No es una vida de lujo, pero puede representar a muchos jóvenes que viven con lo cubierto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es sacar nuestros gastos anuales, no mensuales. Entonces, multiplicamos los 10,000 pesos por 12 meses, nos darían 120,000 pesos. Ahora dividimos esos 120,000 pesos entre 0.04 y el resultado es de 3 millones de pesos. Eso significaría que necesitarías 3 millones de pesos invertidos para poder generar 120,000 pesos anuales sin que esos 3 millones desaparezcan. Y quizás esos 3 millones suenan bastante cuando los escuchas por primera vez, pero aquí viene lo más importante. Nadie dijo que los necesitas el día de mañana. Puedes tener 20, 25, 30 años para poder construir esos 3 millones de pesos. Y cuando sabes esto, la historia cambia completamente, porque no es la cifra, es la prisa que tienes para conseguir esa cifra. Ahora, si tú gastas mensualmente 20,000 pesos, la cantidad que gastas anualmente son 240,000 pesos. Dividido entre 0.04, necesitas aproximadamente 6 millones de pesos invertidos. Y si tu estilo de vida es de 30,000 pesos mensuales, lo que quiere decir que son 360,000 pesos anuales, tú necesitarías aproximadamente 9 millones de pesos invertidos. Y quizás aquí es donde estás diciendo, no, eso es imposible, pero no. Definitivamente no es imposible, porque matemáticamente no es imposible. Lo imposible va a ser si es que nunca empiezas, porque quizás lo que parece inalcanzable en 5 años pueda volverse más alcanzable dentro de 25 años, porque la libertad financiera no es algo que consigas en meses, es algo que consigues en años o incluso décadas. Y aquí es donde entra tu mejor amigo en las inversiones, el interés compuesto. Imagínate, empiezas a invertir 2,000 pesos mensuales durante 30 años con un rendimiento de 10% anual aproximadamente. Y no estamos hablando de rendimientos irreales, de hecho, estamos hablando de rendimientos bastante creíbles si tienes un buen portafolio diversificado. Y en este escenario de invertir 2,000 pesos 30 años, podrías acumular aproximadamente entre 4 y 5 millones de pesos. Y eso ya cubriría un estilo de vida de 10,000 pesos mensuales o incluso un poco más, bajo la regla del 4%. Ahora, imaginémonos que en lugar de 2,000 pesos inviertes 5,000 pesos en 30 años. Eso quiere decir que podrías estar consiguiendo 10 millones de pesos en 30 años. Y eso ya cambia la perspectiva de las personas, porque no es ganar millones mañana, es invertir constantemente durante muchos años para poder llegar a tu retiro, ya no tener que trabajar. También hay un factor muy importante que debes de saber. El tiempo. El tiempo puede ser o tu mejor aliado o tu peor enemigo, porque cada año que retrasas empezar a invertir haces que el camino sea más difícil. Porque si comienzas a los 20 años, el tiempo juega a tu favor, porque puedes invertir 30 o 40 años. Si comienzas a los 35, el margen se reduce considerablemente y necesitas invertir más si quieres llegar a alcanzar ese tipo de resultados. Porque sí, el tiempo multiplica tu dinero, pero también multiplica los errores por no empezar. Y esto es porque la mayoría de las personas subestiman lo que pueden lograr en 20 años, pero sobreestiman lo que pueden conseguir en un año. Y es por eso porque terminan abandonando, porque quieren resultados inmediatos en un sistema que premia la paciencia extrema. Y es que la libertad financiera no es algo rápido, pero si llevas el proceso a cabo, la vas a conseguir. Y la verdadera transformación no ocurre cuando haces el cálculo, ocurre cuando cambias tu mentalidad, tu identidad sobre el dinero. Cuando te dejas de ver a ti mismo como una persona que simplemente gana y gasta y empiezas a verte a ti mismo como una persona que gana y empieza a construir capital. Y cuando empiezas a entender que cada peso es como si fuera un trabajador que cuando lo inviertes trabaja para ti. Y cuando haces ese cambio de chip, empiezas a ver el ahorro no como un sacrificio, empiezas a ver el ahorro y la inversión como tu futura libertad. Y ese cambio de mentalidad elimina la urgencia de presumir y la reemplaza por la disciplina de construir. Y hoy ya sabes algo que la mayoría ignora. La libertad financiera no es un sueño, es un número. Y es un cálculo que puedes hacer hoy mismo con una calculadora, multiplicando tu gasto mensual por 12, dividiéndolo entre 0.04.
Y ese número no es para asustarte, ese número sirve para que tengas claridad, porque cuando sabes el objetivo puedes construir un plan para ejecutarlo. Porque el tiempo va a pasar de cualquier manera, dentro de 30 o 40 años posiblemente tengas 50 o 60 años sí o sí. Entonces, la única pregunta es si llegarás con activos trabajando para ti o dependiendo de tu trabajo. Porque la libertad no empieza cuando tienes millones, empieza cuando haces el cálculo y decides empezar a actuar. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado, que te haya dado claridad el saber cómo puedes llegar a tener tu libertad financiera. Porque como vimos en el video de hoy, es muy fácil saber el número exacto o por lo menos un aproximado de cuánto necesitas para llegar a no trabajar nunca más. Y si te gustó el video de hoy, puedes darle like, suscribirte, comentar y compartir con tus seres queridos que quieres que quieran llegar a tener esa libertad financiera, conocer el número que necesitan y tener esa claridad, cambiar su chip, su mentalidad. Muchas gracias.